Yo creo que estás en un error. Nosotros potenciamos mucho nuestros medios de Valencia, nuestros periódicos de Valencia, sobre todo esos periódicos que sus decisiones, digamos, la línea editorial se marca aquí, ¿no? Todas las noticias con respecto a lo que ha pasado este verano, pues digamos que las más ciertas salían en los periódicos y en digamos, y en los profesionales de aquí de Valencia. No somos un club que estemos pensando en favor, vamos, por lo menos no somos un club que estemos pensando en salir en los periódicos. Yo por lo menos no estoy deseando salir en los periódicos, no, ni los de aquí ni los de a nivel nacional, ¿no? Pero sí que es cierto que hay visitas y que hay situaciones que tienes también que contar con esos medios. Somos el Valencia Club de Fútbol. El Valencia es un club que hoy por hoy es el tercer club de España. También está en una ciudad que es la tercera ciudad de España y que también es un club que no puede solamente quedarse encorsetado en su ciudad, ¿no? Tiene que trascender y tiene que ir también a todos los medios. Pero yo creo que nosotros cuidamos mucho a los medios de aquí, de la Comunidad Valenciana. Pero nosotros estamos satisfechos del tratamiento que se da, digamos, al equipo de fútbol, a los profesionales y a todos los que estamos aquí. No tenemos queja, porque de verdad que nosotros tenemos que aislarnos de esto y tenemos que centrarnos en nuestro trabajo y en seguir para adelante. No tiene que ser nuestra preocupación lo que estén opinando tanto los de Madrid como los de Barcelona o de Valencia, sino nuestra opinión. Nos preocupa lo que digan nuestra afición, ¿no? y que el campo se llene, porque eso es por señal de que lo estaremos haciendo bien, ¿no? ¿Hasta qué punto Valencia actualmente, debido a la situación económica, está hipotecado en traspasar necesariamente a sus buques insignias? Porque la afición actualmente estamos disfrutando de ver en televisión que comentan que tenemos una delantera nuevamente eléctrica, ¿qué tal? Entonces nos estamos ilusionando por lo menos en ese sentido, independientemente de los títulos que se puedan conseguir. Entonces, claro, ilusionarnos con esta gente para que la temporada que viene, contando que nos clasifiquemos para Champions, y no podamos contar con algunos de estas figuras, sería un contrasentido, siempre y cuando a lo mejor si traspasas a una figura de estas por 60 millones, luego estás en Champions y tienes que buscar a otro que lo suplante por 30 o 40, esa diferencia económica no tiene sentido, ¿no? Sería conveniente pues elevar, digamos, su sueldo, seguir contando con esas figuras que al equipo van a engrandecer y ver por otros conductos conseguir esa financiación que Valencia necesita. ¿Hasta qué punto podemos contar con eso? Bueno, lo que sí que es cierto es lo que hemos vivido hasta ahora, ¿no? Hasta ahora hemos estado todo un verano donde los jugadores del Valencia pues los querían equipos, ¿no? Y sobre todo los dos jugadores importantes, ¿no? Como era Silva y Villa, y querían más, ¿no? Nosotros, el Consejo tenía claro que teníamos que iniciar esta andadura en esta temporada con el objetivo de meternos en Liga de Campeones y volver otra vez a que la afición esté ilusionada, ¿no? Nosotros no estamos pensando no estamos trabajando con la hipótesis de que vamos a vender a este o a este otro jugador, pero sí que es cierto que tenemos que, como todo club de fútbol, pues habrá momentos que habrá situaciones que tendremos que valorar, ¿no? Porque realmente un club de fútbol también vive otra fuente de ingresos, es la venta de jugadores, ¿no? Y yo lo he dicho siempre, a un jugador hay que sacarle rendimiento deportivo, rendimiento económico para que la gestión sea completa. Hoy por hoy, yo no me atrevo a decir ni que vamos a vender ni que no vamos a vender. Vamos a esperar a ver qué es lo que va ocurriendo. Yo no quiero vender a nadie, de hecho me cuesta vender, aunque hemos vendido muchos jugadores en otra etapa, ¿no? Pero hoy por hoy pues
lo que yo creo es que tenemos que estar pensando en nuestro equipo que tenemos ahora mismo, disfrutar de él, conseguir la mejor clasificación que podamos, llegar, como decía antes el presidente de la agrupación, lo más lejos posible en la UEFA, lo más lejos posible en la Copa del Rey y estar entre esos 4 primeros que te garantizan estar en competiciones importantes. No debemos de estar planteándonos hoy y estar, digamos, trabajando en hipótesis y haciéndonos planteamientos negativos, ¿no? Es decir, la realidad sí que es cierta que el Valencia hoy necesita equilibrar sus presupuestos. Y equilibrar sus presupuestos significa que los ingresos hay que ser igual a los gastos, ¿no? Pero vamos, el equipo ahora mismo se ha incorporado un jugador importante, que es el mejor jugador en Rusia, que ha sido esta temporada, que terminó contrato. Nosotros estamos viendo ese tipo de jugadores y en el momento que hemos podido, pusimos unas condiciones, las condiciones se aceptaron. Ha sido un jugador que quiero deciros que ha venido con mucho menos dinero que le ofrecía su equipo, el Rubin Kazan. Y también quiero deciros que equipos italianos han estado con él y concretamente el último día, el partido del Inter de Milán con el Rubin Kazan, estuvieron allí en su hotel tratándole de convencer que se fuera a otro equipo, equipos como la Roma, Juventus, ¿no? Y él dijo que no, que se venía al Valencia, que era el que él quería venir, y creo que ha sido, y también seguramente le pagarían más de lo que le estamos pagando nosotros aquí. Pero nosotros también tenemos hoy un potencial, o tenemos un bagaje, que somos el Valencia, que hemos sido el mejor equipo del mundo y que ha estado en 2 finales de Liga de Campeones y que ha ganado ligas, y hoy por hoy muchos jugadores pues quieren venir ahí. Es decir, que estamos tratando de manejar el tema financiero y también el tema deportivo al mismo tiempo, ¿no? Si nosotros estuviéramos, pues nos hubiéramos dicho no vamos a fichar a este, pero las condiciones, la situación, un jugador libre que terminaba y que ha venido unas condiciones que además por 2 temas fiscales, pues nos interesaba hacer esa operación ahora en diciembre, y creo que será un buen jugador. Yo siento no decir, pues sí, vamos a vender, no vamos a vender, no, vamos a seguir como estamos y disfrutemos de lo que tenemos ahora mismo y del tiempo que tengamos a estos jugadores con nosotros. Hubo un montón de gente que compró opciones por cesión, compró 10, y si no tengo entendido, para el descuento posiblemente futuro serán 11 con el pase. Entonces, todo este montón de gente, no sé por qué no protestan, yo no es el caso mío, pero sí que sé que hay muchísima gente en mi peña o en otras, o gente por su cuenta, que tiene 10 acciones y le falta una para descuento en el pase. Si se lleva idea de sacarlas a la venta o no, o tal. Bueno, nosotros ahora estamos en un proceso y con reuniones con la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Sabéis que ahora mismo cualquier movimiento, cualquier ampliación de capital o cualquier venta de acciones de cualquier sociedad en cantidades que sean inferiores a 50.000 euros tiene que aprobarlo la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En el caso de no llegar a esa situación que pudiéramos hacer de que se tuvieran conseguir esas 11, con las 10 acciones también serían suficientes para tener descuentos en el pase. Es decir, que buscaríamos las soluciones. El motivo por el que en su día, el motivo por el que se pusieron 11 acciones es porque había 25.000 accionistas que tenían una acción. Y entonces